Aleluya, gloria al Señor. Bienvenidos mis amados en esta mañana de bendición, de gloria, donde podemos estar reunidos en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él obrando, que sea Él definitivamente hablando a tu vida, a tu corazón. Y lo único que tú debes hacer, mi amado, es disponer tu corazón para recibir plenamente del Señor la enseñanza que Él ha determinado para todos nosotros en esta mañana. Por eso quiero que vayas conmigo al primer libro de Samuel, el capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Dice la preciosa palabra del Señor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Amén y amén. Cuando pensamos, amados, en la voluntad permisiva de Dios, si existe, si es real, si Dios en algunos momentos genuinamente tiene una voluntad permisiva como tal, podríamos llegar a la conclusión de que definitivamente la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Cuando dice que la voluntad de Dios es perfecta, esto derribaría totalmente que en algún instante pueda haber una voluntad permisiva. Es decir, que podemos entender que cuando se habla de una voluntad permisiva, es una voluntad definitivamente que es del hombre y que va en contra de la voluntad perfecta de Dios. Este pasaje que acabamos de leer es un ejemplo claro de cómo el pueblo en su obstinación pide un rey para ellos, cuando el único y verdadero rey era Jehová de los ejércitos. Pero ellos en su obstinación, en la terquedad de su corazón, sencillamente piden ese rey, claman por ese rey, y van obviamente allí donde Samuel, para que Dios les deje colocar como rey a Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl pertenecía obviamente al pueblo de Israel, ¿sí? Saúl era un hombre de guerra, un hombre de gran estatura, un hombre que ante los ojos del pueblo era el indicado para quedar como rey. Pero lo que el pueblo estaba desconociendo era que ellos tenían al único y verdadero rey, y eso era lo que marcaba la diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones de la tierra en ese momento. Eso era lo que marcaba la diferencia. A veces nosotros lo tenemos absolutamente todo en el Señor, pero somos tercos y somos obstinados en nuestro actuar, y lo único que queremos es hacer las cosas a nuestra manera, y pensamos que porque las cosas se dan, Dios nos está permitiendo precisamente eso y nos está aceptando. En otras palabras, es como si tú como padre, tu hijo empecinadamente tiene un capricho, ¿cierto? Y tú dejas que ese hijo cumpla ese capricho, pero no es tu voluntad. Tú sabes que él no está haciendo lo correcto, tú sabes que él no está haciendo la voluntad correcta del Padre. En otras palabras, para que me entiendas, entonces cuando se habla de una voluntad permisiva de parte de Dios, se está hablando es de la voluntad del hombre que se opone a la voluntad perfecta de Dios. Y acá hay un ejemplo claro en lo que acabamos de leer. ¿Qué pasa cuando hacemos nuestra propia voluntad? ¿Qué pasa cuando nos obstinamos en algo, en hacer un plan, en estar con alguien, ¿cierto? En caminar con personas a nuestro alrededor que no son las personas que Dios definitivamente ha dicho que deberían estar con nosotros. Entonces, el texto comienza diciendo
que Samuel ya había envejecido. Samuel había estado desde niño en el templo. Recuerda que él fue llevado por su madre, por Ana. Ella se lo ofreció al Señor, se lo entregó a Dios, ¿cierto? Allí con el sacerdote Elí. Elí lo formó en los asuntos de Dios, en buscar a Dios, en conocer a Dios. Pero Samuel ya había envejecido, y por más de que él había tratado de que sus hijos caminaran con Dios, sus hijos definitivamente tomaron un camino incorrecto y se desviaron del camino del Señor. Entonces los ancianos de Israel, viendo esto, que ya Samuel era viejo, que los que quedarían sencillamente como jueces, como sacerdote, serían los hijos de Samuel. Ellos van donde Samuel y le dice: queremos un rey. Y piden un rey, dice, como lo tienen las demás naciones de la tierra. Cuando yo empiezo a ver esto, Dios empieza a marcar una diferencia. Y es que nosotros como hijos de Dios debemos actuar diferente a como actúan los que no tienen a Dios, a Jesucristo en su corazón. Los hijos de Dios somos instruidos por el Señor, guiados por el Espíritu Santo. Los hijos del Señor no podemos entrar en obstinación, en terquedad, cuando el Señor nos está determinando el camino. Y yo quiero decirte que muchas de las consecuencias que han venido sobre tu vida fue por tu obstinación, por tu terquedad, por no querer escuchar la voz del Señor, por no querer hacer la voluntad perfecta de Dios. Ese fue el gran problema que pudiste haber tenido. Y tú no puedes seguir obstinándote en tu corazón. No puedes seguir bajo tu propia voluntad, lejos de la voluntad de Dios, porque tarde que temprano vendrán consecuencias sobre tu vida. Ahora, míralo a la luz de la palabra. Los ancianos vienen entonces, verso 5, y le dicen, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, eso se lo dijeron a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero mira la actitud de Samuel. Samuel dice, o en su corazón, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué? Oró a Jehová. Samuel sabía que esa no era la voluntad de Dios. Samuel sabía perfectamente que la voluntad de Dios era que Jehová de los ejércitos reinara sobre el pueblo de Israel. Sabes que a veces tú tratas de estar buscando figuras en esta tierra en las cuales tú puedas identificar a Dios, cuando Dios es espíritu y Él quiere una relación personal contigo. Cuando el Señor realmente quiere es que tú estés cara a cara con Él. Cuando Samuel escucha esto, lo que él hace es orar a Dios, clamar al Señor, buscar el consejo de Dios. Es decir, que para que yo conozca realmente la voluntad de Dios, debo ir a la presencia de Dios para escuchar del Señor a través de su palabra el consejo claro que Él quiere para mi vida. Samuel no podía actuar precipitadamente, él necesitaba ir al Señor, él necesitaba orar, doblar sus rodillas, entender la voluntad de Dios. Y dijo Jehová a Samuel, estoy en primer libro de Samuel 8, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado, para que no reines sobre ellos. Amén y amén. Qué tristeza tan grande es. Mira lo que el Señor le dice a Samuel: escucha todo lo que el pueblo te diga, porque es que ellos no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Eso me deja ver que cuando yo estoy en mi propia voluntad, en mi voluntad humana, en la voluntad que yo pienso aparentemente, que es la voluntad permisiva de Dios, lo único que yo estoy haciendo es desechar a Dios. Porque para mí es más importante lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, que hacer realmente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ese es el gran problema. Ahí es donde tienes el gran problema. Porque cuando tú te empecinas en hacer las cosas a tu manera, tú estás desechando la voz de Dios, la palabra, el consejo del Señor. Ahí es donde tienes problemas. Tú eres alguien que ora, que clama, que escucha la voz del Señor. A veces hacer la voluntad de Dios no es tan fácil, pero nos va a llevar por un camino seguro.
Eso es lo que Dios desea, que tú escuches el consejo del Señor. No puedes desechar al Señor, no puedes desechar lo que Dios quiere obrar y hacer en tu vida. ¿Cuántas veces has desechado el consejo de Dios? ¿Cuántas veces has hecho a un lado lo que el Señor te ha dicho? ¿Cuántas veces has querido seguir tu propio camino dejando a un lado lo que el Señor quiso hacer en ti? Dios quería mostrar su soberanía, su gloria, su poder sobre Israel, pero ellos estaban desechando al Dios vivo. Ellos lo estaban dejando a un lado. Qué triste esto. Y él dice, es que ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Eso es preocupante. Porque aunque el pueblo veía en Saúl al hombre adecuado, Saúl no era el hombre correcto. Y cuando digo que no era el hombre correcto, era que Dios tuvo que tomar a Saúl, trabajar en él, mudar el corazón de Saúl, para que por un tiempo Saúl pudiese estar guiado por Dios. Pero conocemos la historia de Saúl, que se olvidó del Señor, que ofreció holocausto cuando no debió haberlo hecho, que se llenó de envidia en su corazón, de rabia, de odio contra el mismo David, tanto que quería matarlo. No era el rey que Dios quería colocar, porque el rey de Israel era Jehová de los ejércitos, el Dios mismo, el Dios único y verdadero. Ese era el que debía estar reinando sobre ellos, pero el pueblo no quería. Una cosa es que tú estés hablando de Dios. Una cosa es que tú le estés diciendo al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero seguir tu consejo. Pero otra cosa es que realmente tú dejes a Cristo reinar en tu vida. Cuando tú dejas que Cristo reine en tu vida, tú escuchas el consejo de Dios y sigues el consejo y la voluntad de Dios. En todas las cosas, en todas las áreas, lo haces de corazón, te humillas ante Él, gimes delante de Dios, aunque hay cosas que te cuesten realmente. Tú te rindes plenamente en tu corazón a Dios para que la voluntad perfecta de Dios se haga real en tu vida. Todo esto iba a traer consecuencias graves. Verso 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Amén y amén. Era un pueblo rebelde, como muchos pueden llegar a ser rebeldes, sirviendo a dioses ajenos, solamente buscando al Señor en momentos de necesidad. Si yo lo miro desde el punto de vista cuando ellos salieron de Egipto, cuando se acordaron de Dios, cuando estuvieron en las dificultades, cuando estuvieron en los problemas, y Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia les proveyó el maná durante 40 años, les hizo salir agua de la roca, abrió el mar rojo para que ellos cruzaran en seco. Pero cuando ya ellos estaban bien, se olvidaban de Dios, servían a otros dioses. ¿Será que nos puede llegar a pasar exactamente lo mismo? ¿Será que está sucediendo lo mismo en cada uno de nosotros, amados? ¿Será que tú sirves a otros dioses? ¿Será la voluntad perfecta de Dios que tú sirvas a otros dioses, que te inclines a otros dioses, que te olvides de Dios cuando las cosas aparentemente están bien? Como la marea ya está bajando aparentemente en este tiempo, ya la gente volvió a la dureza de su corazón, a la obstinación de su corazón, y se olvida del Señor y no vuelve su corazón a Dios, no se está rindiendo ante Dios. ¿Será que Dios tiene que meternos en el horno de fuego para que nos acordemos de Él? ¿Será que Dios tiene que llevarnos hasta el desierto para que levantemos nuestra mirada y nos acordemos del Señor? Qué triste esto. Ellos querían ser como los demás, y lo que la iglesia ni el pueblo de Israel entendía en este momento era que nosotros somos diferentes. Él ha dicho que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que somos nación santa, que somos diferente a lo que es el mundo. Si tú realmente eres un hijo, una hija de Dios, tú tienes que ser alguien diferente, saber que eres alguien diferente, porque tienes un Padre que te cuida, te guarda y te dirige, que si tú te sometes a la voluntad de Él, Él hará lo mejor en tu vida. Pero ellos se habían desviado. Habían dejado que su corazón se fuese en pos de dioses ajenos.
Eso no era estar dentro de la voluntad de Dios. Eso no era que Dios les estuviese diciendo, sí, estoy de acuerdo. No, Dios estaba en desacuerdo con eso. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Qué tremendo. Ya el Señor estaba diciendo, y si yo voy un poco más atrás, mira Deuteronomio. Esto es impresionante. Deuteronomio 17, verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Dios sabía, esto que te acabo de leer, había dicho el Señor años anteriores. Y Él les estaba diciendo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, ustedes van a decir, vamos a colocar rey sobre nosotros como las demás naciones sobre la tierra. Pero el Señor estaba diciendo que Dios era el que debía escoger a un hombre que perteneciese al pueblo de Israel, no el que el pueblo escogiere. Cada pueblo, escúchame bien esto, y cada nación sobre la tierra tiene lo que se merece. Si tú y si somos una nación que temiera a Dios y escogiera sabiamente a nuestros gobernantes, el pueblo no sufriría. Pero cada nación sobre la tierra sufre porque ha decidido a qué rey ha escogido. Si Dios, si el Señor, si Jesucristo no es el Señor de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de las naciones de la tierra, el pueblo va a sufrir. Qué triste es. Y la tierra está sufriendo porque se ha olvidado de Dios, porque ha dejado a un lado al Señor, porque ha querido rey como las otras naciones de la tierra, sin tener en cuenta que el único rey verdadero que debería estar sobre nosotros debería ser nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo, de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y del verso 11 hasta el verso 17, allí tú lo puedes leer en tu casa. Ahí el Señor muestra todas las consecuencias que traería ese rey. ¿Quién sería ese rey? Saulo. Porque era el pueblo el que lo estaba escogiendo, no era Dios, no era la voluntad de Dios. Y el pueblo iba a tener que sufrir sus propias consecuencias. Mientras no haya un gobernante temeroso a Dios, el pueblo se desenfrenará. El pueblo estará perdido. Por eso el mundo está como está. Por eso se ha perdido el orden de Dios. Por eso el diablo quiere destruir todas las cosas perfectas de Dios. Y el argumento que tienen los hombres es que Dios lo está permitiendo. Pero la verdad, mi amado, es que el hombre está fuera de la voluntad de Dios. Verso 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Más terrible esto. Porque después de que han venido todas las consecuencias, el pueblo sí clama, el pueblo sí levanta su mirada al cielo, el pueblo sí dice, Señor, ayúdanos. Pero es que acá la palabra está diciendo, pero Dios no responderá. Porque el hecho de no hacer la voluntad perfecta de Dios trae consecuencias, trae disciplina de parte de Dios. Y tú tienes que pasar por esa disciplina si has desobedecido al Señor. Pero el pueblo, ojo con esto, recuerda que Samuel está hablando, le está advirtiendo al pueblo, le está diciendo lo que va a suceder, pero mira la obstinación del pueblo. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, pese a que Dios les estaba diciendo con anterioridad, pese a que el Señor les estaba advirtiendo a través de Samuel,
El pueblo no quiso escuchar. ¿Y quieres que te diga algo? Antes de que venga la catástrofe, el dolor, el quebranto, las lágrimas, el llanto, Dios ha advertido desde antes y ha dicho lo que puede llegar a venir. Pero somos tan tercos y somos tan obstinados en nuestro corazón que nos empecinamos en ir en contra de la voluntad de Dios. Y aún estamos diciendo Dios lo está permitiendo, pero no es así. Ten cuidado con la palabra que el Señor nos está entregando en esta mañana, y te lo digo de corazón. Tus actos traerán consecuencias. Y el pueblo a veces no quiere escuchar la voz de Dios, sino que se empecina en su corazón. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Habrá rey sobre nosotros, lo colocaremos, pese a lo que Jehová nos ha dicho, queremos un rey como las demás naciones, y nosotros seremos también como todas las naciones. Ahí viene otro problema, que cuando no estamos en la voluntad perfecta de Dios, seremos como los demás, no habrá una diferencia. Pero qué bonito cuando tú te dejas guiar por el Señor, cuando tú te dejas instruir por Dios y realmente sabes que estás en la voluntad del Señor. Porque sabes que vas por un camino seguro, porque sabes que el enemigo no tendrá ventaja alguna sobre tu vida, porque sabes realmente que el Señor será escudo alrededor de tu vida. Yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿estás siendo obstinado o terco en tu corazón, en tu actuar? ¿Por qué no seguir la voluntad de Dios? ¿Por qué no escuchar el consejo de Dios? ¿Por qué? Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará ¿qué? Nuestras guerras. ¿Acaso Jehová de los ejércitos no había hecho sus guerras contra sus enemigos? ¿Acaso Dios no les había entregado la victoria? ¿Acaso el Señor no había mostrado su gloria? ¿Cómo es que ellos estaban pidiendo un hombre, para que fuese delante de ellos? Qué mejor que sea Dios mismo el que vaya delante de nosotros como poderoso gigante. Qué mejor que sea el Señor derribando fortalezas, destruyendo toda obra del enemigo, todo aquello que se quiera levantar en contra nuestra. Qué mejor que sea Dios. Pero tú sigues colocando tu confianza en el hombre. Y cuando digo en el hombre, es en ti mismo. Tú crees que tienes más poder que Dios, tú crees que puedes hacer más cosas que el Señor, y ahí es donde tú te olvidas realmente hacia dónde te quiere llevar el Señor. La voluntad permisiva, iglesia, no existe. Solo existe una voluntad perfecta. De lo contrario, el Señor se estaría negando a sí mismo. Y tú y yo debemos estar en la voluntad perfecta de Dios. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Cuando Samuel escucha esto, va a la presencia del Señor y el Señor dice: colócale rey. En otras palabras, ahora vendrán las consecuencias de sus propios actos. Y fueron tiempos difíciles, porque Saúl, a diferencia de David, no era el hombre conforme al corazón de Dios. David sí era el hombre conforme al corazón de Dios, pese a sus pecados, porque los tuvo. Pero era un hombre que amaba a Dios, se sujetaba a Dios. Y aún en el tiempo de tinieblas que hubo sobre la vida de David, él volvió su corazón al Señor y se dejó guiar por Dios. Pues yo te quiero decir, déjate guiar por Dios. Que la misma luz alumbre sobre las pocas tinieblas que puedan haber. Y que tú y yo podemos ser dirigidos, guiados por el Señor. Que después no estés llorando por tus errores. Que después no estés lamentando por desobedecer al Señor. Hoy te digo, obedece a Dios. Cumple la voluntad de Dios. Obedece a la voluntad del Señor y Él te llevará por camino de bendición, por camino de gloria, por camino de luz. Que nuestros errores no traigan consecuencias y disciplina fuerte de parte de Dios sobre nuestras vidas, porque ahí sí vendrá el lloro y el crujir de dientes, ahí sí vendrá la lamentación y el dolor. Es tiempo de volver el corazón a Dios
y de hacer su preciosa y perfecta voluntad, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable para con los hombres. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo. Quiero pedirte por cada vida que ha escuchado este mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Dile, Señor, quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer mi propia voluntad. No te empecines, amado, amada, que me escuchas, en hacer tu propia voluntad. Pídele a Dios y dile, Señor, quiero estar en tus propósitos, quiero estar en tu voluntad, en lo que tú deseas, en lo que tú quieres, Señor. Quiero hacer las cosas correctamente, Señor. No me dejes desviar ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, sobre mi vida. Tómame, Señor, y lléname de ti, de tu palabra, Dios. Quita todo corazón obstinado, todo corazón terco, Señor, todo corazón que no quiera escuchar tu consejo, Señor. Hoy yo te pido, apártalo de la vida de tus hijos y llévanos por el camino de bendición. Llévanos por ese camino perfecto, por ese camino de luz, Señor, en el cual seremos guiados por tu Santo Espíritu e iremos confiados porque sabemos que estamos dentro de tu voluntad, Señor. Hoy yo te lo pido dándote las gracias, dándote todo el honor y toda la gloria a ti. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mi amado. Espero que este mensaje de parte del Señor haya sido de bendición y de edificación para tu vida. Si no lo escuchaste completo, te invito a que lo hagas. Es un mensaje que realmente proviene del corazón de Dios para toda su iglesia. Así que escúchalo, compártelo con otros para que otros más puedan recibir la palabra de Dios. También te invito a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, Mijca. Si tú amas la palabra de Dios, estudiar la palabra del Señor, allí vas a encontrar muchos mensajes, estudios bíblicos que te van a servir de edificación para tu vida espiritual. Así que te hago esa invitación y que puedas hacer y permanecer en la preciosa voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no suframos las consecuencias de nuestra desobediencia. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga grande y poderosamente. Mañana estaremos nuevamente 9 de la mañana para que te conectes y tengas un tiempo en la presencia del Señor, escuchando la preciosa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga y te guarde grande y poderosamente.